Llevo tiempo ya echando una partida con los colegas de toda la vida y es la primera vez que estoy jugando al Dungeons and Dragons, ¿no? El caso es que estamos jugando con los mapas del Pathfinder de Tony, que los tiene plastificados, entonces los dibujamos los dungeons con un rotulador Veleda y me quedé pensando, dije, o sea, tiene narices que teniendo un canal de escenografía no me esté haciendo unos suelos de dungeon con sus paredes de dungeon y sus pinchitos de dungeon y su salsa de dungeon. Así que eso es lo que he empezado a hacer. Leia, saluda. Saluda, cámara. Vamos a terminar de pasear a la princesa y a ver qué materiales tengo y a ver qué bits consigo recopilar. Bueno, y hasta aquí la intro IRL a lo Lumi. Y ahora antes del logo, otro plano gratuito de perro. Leia. Lo primero iban a ser los suelos. Pasé por varias ideas antes de llegar a donde quería. Lo que tenía claro es que quería usar un rodillo que tengo por ahí, no sé de qué marca, impreso en 3D, igual es de Dani cuando estuvo con nosotros, y quería algo relativamente barato y que fuese accesible. Compré en Amazon goma eva gruesa de 5 milímetros, pero el rodillo no acaba de marcarse bien, y al ser tan gorda y compacta no se marca ni trabaja bien como la goma eva normal de manualidades. Y los cortes de la cuadrícula se quedan demasiado rectos y perfectos, líneas demasiado duras, no me gustó. En el proveedor asiático venden paquetes de cartón pluma tamaño A4 por poco más de €1, pero es imposible de quitarle el papel para poder tallar la espuma, y al cortarlo con el papel para hacer la cuadrícula se queda todo muy endeble. Además el rodillo obviamente no marca bien y al no poder quitar el papel se queda raro, tampoco me gustó, ni pegándolo sobre la goma eva para darle más cuerpo. Como no quería desaprovechar material y ya había pegado la goma eva gruesa sobre el cartón, opté por pegar una goma eva normal sobre el cartón pluma para taparlo y así poder tallar el empedrado tras pasarle el rodillo como de costumbre. Lo bueno de la goma eva gruesa es que sí que se puede lijar, así que intenté dejarlo lo más recto posible para que cuando pusiera una plancha contra la otra quedasen alineados. Como es para jugar a Dungeons and Dragons, hice la cuadrícula de 1 pulgada y la verdad es que con la regla metálica de Green Staff Wall pues la verdad que se hizo más fácil porque tiene 1 pulgada de ancho. Simplemente ya era cuestión de medir y de dibujar las líneas, corto el sobrante y de nuevo a pasar por la lija para que quede recto y alineados. Cuando ya tengo la cuadrícula dibujada y los sobrantes cortados, marco bien las líneas con un lápiz y procedo a pasarle el rodillo. Estos rodillos son fáciles de encontrar hoy en día, tanto en físico, puesto que hay impresores y tiendas que te los pueden imprimir y vender, y si tienes una impresora pues puedes hacértelo tú mismo. También cabe la posibilidad de dibujar tú mismo con el lápiz del empedrado. Al final es verdad que tengo que repasar con el lápiz todo el dibujo que me deja el rodillo, pero yo lo que quería era ahorrarme el dolor de cabeza del patrón. Así que a vuestra elección lo dejo. Yo os doy las ideas, luego ya vosotros haced lo que queráis. Yo uso este rodillo porque es el que tengo, pero si tuviera que imprimirme uno específicamente para esta tarea, le habría hecho que midiera exactamente 3 pulgadas para que cubriera exactamente las baldosas. Y este es que sobresalía un poquito, por lo que luego a lápiz lo tengo que ajustar todo. Igualmente hay algunas piedras que se quedan demasiado cerca de la línea de corte, pues esos los obviamos, es ir jugando con el patrón que nos deja. Esto en realidad es la misma técnica de tallar ladrillos que hemos visto en nuestros vídeos desde hace una década, pero aplicada a goma eva, que si no me equivoco creo que ya hemos cubierto alguna vez también. Primero lo dibujo todo y lo ajusto a la cuadrícula y a mi gusto, y después la repaso redondeando las esquinas para que aparezca más natural, que no esté todo tan cuadrado. Algunas piedras las hundo, otras directamente las corto y pellizco, dibujo rotos y grietas entre las juntas de la cuadrícula, incluso incrusto algún detalle como alguna calavera, una flecha o una piedrecita. Para sellar la goma eva uso gesso negro que además me hará de imprimación. La aplico primero a brochazo para cubrirlo todo y después para darle textura paso la esponja. Con esto consigo una textura rugosa a la vez que elimino los brochazos. Seca la imprimación puedo comenzar a pintar. Esto parece una lata,
pero es más entretenido de lo que parece, pues poco a poco vas viendo cómo la pieza cobra vida. En la paleta me pongo distintos tonos de gris, en este caso de Aka, puesto que tengo un montón de grises distintos, así que decidí usar 6 grises de esta marca porque tengo la variedad. Los 2 primeros grises que uso para las piedras más grandes son grises con tintes de colores fríos, como son el gris basalto, que tiene un tono tirando azulado, y el gris verdoso, el grey green, que obviamente no necesita explicación. Después voy pintando algunas piedras con el reddish grey, que tiene como ese tono así como rojizo cuando seca, porque la verdad es que recién aplicado parece casi un rosa o algo así, pero como siempre tenemos que esperar a que seque para ver el color real. Por eso, si no conocemos bien los colores que vamos a usar, lo importante es primero hacer una prueba para ver el resultado. Después uso el Dark Sea Grey, que yo pensaba que tendría un tono verdoso o azulado, pero la verdad es que seca con cierto tono violáceo. Como necesito un color un poco más oscuro para contrastar, pero también necesito un tono cálido, uso un gris marrón. Y ya por último uso un Grime Grey, un gris grima, que es casi como un color crema, pero con poca saturación. Ya pintadas todas las piedras, falta definición y contraste. Y la mejor solución, el clásico lavado negro. Aquí, como no estamos para gastar litros de Null Oil, uso una mezcla casera de pintura negra diluida con agua, Spanish Water, como diría Giralde, y un poco de limpiacristales para romper la tensión superficial y que fluya bien. Lo dejo un minuto, no mucho más, y con un trozo de tela o trapo, yo he cortado una camiseta vieja en trozos y tengo trapos para aburrir, retiro el exceso y que quede sobre todo en los recovecos y rendijas. Y esto ya parece otra cosa. Pero para ser suelo de dungeon o suelo medieval, aún está todo muy limpio. Yo este paso lo voy a hacer con el aerógrafo porque me es más sencillo y rápido, pero lo podéis hacer perfectamente a pincel o a brocha pequeña. Voy aplicando distintos lavados de tinta, comenzando por un marrón en algunas zonas, intentando que no queden cercos ni que tenga un patrón regular. Como con el aero puedo controlar el flujo de lavado, me permite conseguir difuminados con cierta facilidad. Igualmente a pincel se puede hacer con cuidado y tiento y teniendo un pincel húmedo a mano para difuminar y limpiar los excesos o errores. También rocío zonas con un lavado de tinta verde oscuro y de tinta sepia. Y a falta de pintar las calaveras y de algunos de los detalles que he incrustado, los suelos ya estarían. Vamos a comenzar ahora con los muros. La base para los muros van a ser de cartón. Uso este cartón corrugado fino de caja, el típico de las cajas de Amazon o la de Green Stuff o Aka. Ese tipo de cajas y paquetes, pues porque tengo muchos, es accesible y así además reciclo. En lugar de hacer muros completos, voy a hacer medios muros más o menos, de 1,5 pulgadas de alto por 2 de ancho, porque así encajan con las casillas del suelo, que vendrían a ser casi 4 por 5 centímetros. Y hago medio muro porque así a la hora de mover las miniaturas será mucho más fácil. Como este cartón es fino, para evitar que se combe o para evitarlo en la medida de lo posible, voy a pegar 2 trozos juntos para que se refuercen entre sí. Para que esto haga el máximo efecto, ya nos enseñó Lumi hace años que tienes que pegarlos a contrabeta, es decir, el corrugado vertical contra el corrugado horizontal. Para tener más jugabilidad y posibilidades, voy a hacer los muros con distintos estilos por cada cara. Una cara será de ladrillos, y para hacerlos voy a recurrir al clásico tallado en poliestireno. Voy a usar estas láminas de poliestireno expandido cortados finitos con el cortador. Vienen perfectos para aprovechar estos restos cortados que tenemos de otro proyecto. Otro gran clásico son las bandejas. Las bandejas que también son de poliestireno, ya sean de carnicería o del supermercado o de donde sea. No las tiréis, guardarlas, limpiarlas, guardarlas y os servirán para hacer este tipo de cosas. Se trabaja muy parecido, aunque las bandejas estas blancas tienen una consistencia un poco más densa, pero la teoría es la misma para ambas.
medir, marcar y dibujar con el lápiz. Para darle personalidad, lo suyo es redondear un poco las esquinas para que parezca todo un poco más natural. Y como es para una dungeon y supuestamente habrá sufrido las inclemencias del tiempo, podemos cortar, aplastar, resquebrejar y por supuesto texturizar con nuestra amiga la bola de papel de aluminio. Por supuesto que te puedes cortar los ladrillos con cualquier cosa, desde corcho a poliestireno y pegarlas una a una. Eso ya es cosa tuya. Para las bases de los muros y que se mantengan estables sobre la mesa, voy a usar cartón de los fascículos de Salvat. Es un cartón con cierto cuerpo y grosor y las corto de 1 pulgada de anchura para que encajen con las casillas del suelo. En el reverso quiero hacer rollo muros de piedras o rocas, simulando un poco las del castillo de Santa Bárbara aquí en Alicante. Esos ladrillotes enormes de piedra amarillenta ocre, una piedra caliza, vamos. Para esto uso más cartón. Siguiendo un poco el rollo de la pasta de cartón, os dejo el enlace del vídeo por si queréis verlo, paso el cartón triturado por el molinillo de café. Este es el mismo molinillo que uso para hacer el flocado casero, que también os dejo aquí el vídeo, y que por unos 10 euros podéis comprar de segunda mano. Una vez se ha quedado fino y que parece que se haya inflado, la voy mezclando con cola blanca. Y si veo que está muy pastosa, le doy también un poco de cola diluida, hasta que toma una consistencia de masilla. Entonces voy haciendo bolitas y las pego sobre el muro aplastando un poco con el dedo. Procuro hacerlas más grandes en la base y poco a poco ir reduciendo el tamaño hasta que las pequeñitas quedan arriba y entre los huecos de los laterales. Con la ayuda de un pincel de goma voy dando forma a las piedras, remarcando las separaciones entre ellas, para que dé la sensación de un poco de profundidad entre ellas. Les doy un poco de textura con la bola de papel de aluminio y vuelvo a repasar las formas con el pincel de goma. Y ahora hay que dejar secar. Dependiendo del clima de donde vivas y de la humedad del ambiente, pues puede tardar alrededor de un día o un poco más. Antes de pintar todas las bases, les aplico una capa de textura de acá. No me acuerdo del color que usé, pero da igual porque lo voy a pintar. Hay varios vídeos que por cuestiones de los códecs o no sé qué leches no he podido recuperar. Pero vamos, que no pasa nada, que ya salgo yo para explicaros lo que falta. No se ve cuando pinto la parte del muro de piedra. No tiene gran misterio. Es una base con Middlestone, que es este como ocre con tono verdoso. Y después le doy ya luces con un ocre normal, con un ocre. Después le doy un lavado de sepia, con el de Citadel. Y cuando esté seco le doy un pincel seco con un amarillo Sáhara para marcar un poco las luces. Y ya está, no tiene mucho más. Otra cosa es que habréis visto en el vídeo que aparte de los muros de piedra y de ladrillos, tengo otras piezas más de pared bien construida, ¿no? Y esos los he hecho con moldes de Steinery Forge. En concreto, espérate, lo encontraré. Con este. Que he ido sacando estos muros. Incluso he aprovechado para sacar estos arcos. Que esto para hacer como si fuesen salidas de alcantarilla, cualquier cosa. Me van bien. Son copias sacadas en resina acrílica y están pintadas con una base de gris grafito, si no me equivoco. Luego sí que lleva un lavado negro importante. Y con el aerógrafo, si os fijáis, le he ido haciendo las luces con tonos de gris cada vez más claritos. Por ejemplo con el Rock Grey. Después de este interludio vamos a pintar los muros de ladrillos. No tiene mucho más misterio. Nos habéis visto pintar ladrillos en la mesa de Gotham, en la de 1816, en la de Frostgrave. Yo voy a pintarlos como ladrillo rojo porque es el que me gusta. No sé si es el que mejor pega para Dungeons, pero me da igual. A mí es el que me gusta y es lo que importa. Comienzo con una base de Brick Red, que como su nombre indica es un rojo ladrillo. Es un rojo relativamente oscuro y más sobre una base de negro. Y como hicimos con el suelo, para que no todo sea igual, después voy pintando unos ladrillos con distintos tonos de rojo. Las bases las pinto con el Light Earth, un tierra claro,
y esa misma diluida casi como si fuera una veladura la arrastro por la base del muro un poco hacia arriba como para simular polvo o mancha de la propia tierra. Cuando han secado los ladrillos les doy una capa generosa de Pure Grime con el Deep Shade de AK, como si fuese una alternativa acrílica al Streaking Grime. Obvio no tiene las mismas propiedades que un esmalte o un óleo, pero la verdad es que cuando no te apetece sacar el Wild Spirit o la trementina o como se llame, sacar esos disolventes y tener que sacar los pinceles especiales para pintar con óleos y barnices, pues chico, es una alternativa bastante cómoda. Retiro y limpio el excedente con un trapito y cuando hayan secado recupero las luces de los ladrillos con un pincel seco de rojo profundo, con el Deep Red. A las bases que había pintado con el tono tierra les doy una capa de Soft Tone. Es un lavado de Army Painter, es un lavado que me gusta mucho, es un lavado de tono marrón oscuro con unos toques rojizos. Para acabar, cuando hayan secado les doy el pincel seco con el mismo tierra claro, el Light Earth, para recuperar un poco las luces. Y voilà, ya tenemos nuestro suelo y paredes de dungeon listos. Bueno, como siempre espero que os haya gustado, que os haya dado ideas. En el próximo veremos cómo he conseguido solucionar las esquinas y las puertas. Eso es otra cosa que me di cuenta que me hacía falta. Puertas o entradas a las salas, digamos. También veremos en el siguiente un poco de recopilación de bits. Voy a buscar a ver todos los que tengo porque a lo largo de los años he ido acumulando bits y cosas para usar que luego al final no he usado, así que este es el proyecto perfecto para empezar a pintar y a montar todas estas cositas cookies. Y no os olvidéis de la mantra de siempre, darle al like, a compartir, a comentárselo a todos vuestros amigos, seguirnos en Facebook, que tenemos Facebook, en Instagram sobre todo, que tenemos Instagram, en Twitter también si queréis, y recordar, si os ha gustado mucho, que tenemos un Patreon. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Yeah.